Ejemplo 3. Un ciclista recorre una cierta distancia. En la primera hora realiza 3/8 del trayecto. En la segunda hora hace 2/5 del mismo. Y en la tercera hora realiza 3/15. ¿Qué fracción de su trayecto ha recorrido en esas 3 horas? ¿Qué fracción del trayecto le queda por recorrer? En este problema se nos plantean los siguientes datos. Nos hablan de un ciclista que va haciendo un trayecto y en las 3 primeras horas realiza los siguientes tramos. En la primera hora realiza 3/8, en la segunda 2/5 de ese trayecto y en la tercera hora realiza los 3/15 de ese trayecto. Entonces nos preguntan, ¿qué fracción ha recorrido en esas 3 horas? Y después también quieren saber qué fracción del trayecto le queda por recorrer al ciclista. Bien, para responder a la primera pregunta, vamos a preguntarnos qué operación podemos plantear para saber la fracción que ha recorrido en esas 3 horas. El siguiente gráfico o dibujo nos ayuda a comprender el planteamiento inicial del problema. Podemos darnos cuenta que el ciclista hace, en las 3 primeras horas, diferentes tramos del trayecto, los cuales vamos a sumar para saber la fracción total que ha realizado hasta el momento. Está claro que sí. Yo tengo aquí diferentes fracciones y quiero saber lo que ha hecho durante esas 3 horas. Lo que voy a hacer es como juntar esos trayectos, es decir, los voy a sumar. Entonces vamos a realizar una operación de suma de fracciones. Entonces lo planteo así, la primera operación la planteo de la siguiente manera. 3/8 más 2/5 más 3/15. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo acá? Fíjense bien, tengo una suma de fracciones con distintos denominadores. Por lo tanto, no vamos a hacer acá de sumar, ¿verdad?, los numeradores tan fácilmente como hacíamos antes con los que son de igual denominador. Aquí hay que hacer otro procedimiento. ¿Qué tipo de procedimiento? Fíjense bien, como tenemos más de 2 fracciones, el procedimiento en cruz no nos sirve. Entonces, vamos a utilizar el método del mínimo común múltiplo que aprendimos también junto con el método de multiplicación en cruz en el video anterior. Vamos entonces a plantear el mínimo común múltiplo de lo que es 8, 5 y 15, de los denominadores. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Entonces, escribo 8, 5 y 15. Y vamos a calcular el mínimo común múltiplo de esos números. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poniendo acá los factores primos que dividen a esos números. Comienzo siempre por el 2, porque aquí yo tengo un número par que es el 8, entonces utilizo el 2. 8 entre 2, 4. Para el 5 no me sirve, entonces bajo el 5 y bajo también el 15 porque tampoco me sirve. ¿Me sigue sirviendo el 2? Claro que sí, para el 4, entonces coloco nuevamente el 2 acá. 4 entre 2, 2. Para el 5 no me sirve, ni para el 15, entonces los vuelvo a bajar. ¿Me sigue sirviendo el 2? Claro que sí, para este 2, entonces lo coloco acá. Y 2 entre 2, 1. Bajo el 5 y el 15 también. Esta primera columna ya llegó a 1, por lo tanto ahora me interesa llegar a 1 con las otras columnas. El 2 ya no me sigue sirviendo, entonces, ¿cuál es el siguiente número o factor primo que me sirve? Y veo que es el 3. ¿El 3 para cuál me sirve? Analizando entre este y este me sirve para el 15, porque el 15 es múltiplo de 3, por lo tanto lo puedo dividir entre 3. Entonces, para el 5 ya dijimos que no me sirve, entonces lo bajo y digo 15 entre 3, 5. ¿Okay? Y ahora, evidentemente, ya veo que el 5 es el siguiente número primo que me va a servir para dividir a este 5 y a este 5 de acá. Entonces coloco 5 como factor primo y divido entonces 5 entre 5, 1. Ya llegué a 1 de ese lado y 5 entre 5, 1 por acá.
Muy bien, ahora voy a multiplicar todos estos factores primos para ver lo que es el mínimo común múltiplo de todos esos números. Y multiplico entonces, ¿verdad? Esto va a ser el MCM. Todo esto. Y multiplicando, aquí me va a dar 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 5, 120. Entonces aquí tengo mi MCM. ¿Qué va a pasar con este MCM? Lo voy a ubicar como denominador común. Lo voy a poner por lo tanto aquí debajo. Hago una línea de fracción y lo coloco como denominador. Ahora voy a realizar el proceso para encontrar los numeradores nuevos que van a ir aquí en esta parte. Entonces, recordemos el procedimiento, es ir dividiendo, multiplicando. Divido entonces el denominador 120, ¿verdad? Divido 120 entre 8. 120 entre 8 me va a dar 15 y multiplico ese 15 por el numerador. Repito, 120 entre 8, 15. 15 por 3, 45. Entonces aquí obtengo 45. Más, vuelvo a hacer la operación, el mismo procedimiento, pero con la otra fracción. Divido 120 entre 5. Me va a dar 24. Y 24 por 2, 48. Más 48. Más, vamos con la última fracción, el mismo procedimiento. 120 entre 15 me va a dar 8. Y 8 por 3, que es el numerador, me va a dar 24. Ya tengo entonces los 3 numeradores nuevos que necesito para hacer la suma. Hago la sumatoria de todo eso y voy a obtener 45 más 48 va a ser 93, 93 más 24, 117. 117. Bien, ya tengo aquí el primer resultado que va a ser la respuesta de la primera pregunta. Entonces, ¿qué fracción ha recorrido? Ha recorrido 117 120avos. Ahora me plantean la siguiente pregunta. Voy a borrar aquí esta parte de acá donde calculé el mínimo común para tener más espacio. Entonces, me preguntan ¿qué fracción del trayecto le queda por recorrer? Entonces, necesito un dato que lo vamos a deducir. ¿Y se acuerdan cómo hacíamos para deducir esos datos que no aparecen en el problema? Lo hacíamos fijándonos en el denominador. ¿En qué denominador me voy a fijar? En el denominador que encontré antes, en el 120. Entonces, ese denominador me está diciendo que el trayecto está dividido en 120 partes iguales. Por lo tanto, mi fracción total va a ser 120 sobre 120. Y a esta fracción, fíjense ahí, la estoy deduciendo, no aparecen los datos, la estoy deduciendo. La deduzco del denominador. Le voy a quitar, le voy a restar lo que ya el ciclista ha recorrido, que es 117 120avos. Entonces voy a plantear una operación de resta para contestar a la segunda pregunta. Y aquí tengo una resta de iguales denominadores. Por lo tanto, simplemente coloco el mismo denominador y resto los numeradores. 120 menos 117 me va a dar 3. Pero aquí, fíjense bien, este resultado, 3 120avos que he obtenido, lo puedo simplificar dividiendo entre 3. Y si divido entre 3, 3 entre 3, 1. Y 120 entre 3, me queda 40. Por lo tanto, el resultado de la fracción ya simplificada va a ser U40avos. Y aquí tengo mi resultado para contestar a la segunda pregunta. ¿Qué trayecto le queda? Le queda, de ese trayecto le queda U40avos. Así hemos llegado al final de este problema. Espero que lo hayan comprendido. Analícenlo bastante bien. Ahora te toca a ti resolver los problemas que vamos a plantear al final del video para que lo hagas en tu cuaderno, que puedas hacerlo con mucho éxito.
the future.